Bien, como lo hemos estado anunciando, estamos concluyendo el mes de la Biblia. En la escuela dominical tuvimos participaciones en cuanto a esto, de las diferentes clases, como vimos en la mañana. Si no estuviste en la mañana, ah, pues bien, no sé si lo grabaron o no lo grabaron. Y hemos hecho un alto a la secuencia que tenemos de enseñar, continuar con segunda de Juan. El domingo pasado terminamos primera de Juan y como te dije, gracias a Dios, porque solamente nos falta segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis. Los demás otros libros a lo largo de estos años lo hemos enseñado y estamos preveyendo que para el mediados del 2027 estaremos terminando predicar Apocalipsis. Entonces sí, va a demandar bastante tiempo todo esto, ¿no? Entonces, y más o menos para esa época ya habremos concluido de enseñar todo el Nuevo Testamento y como te dije, pues iremos al Antiguo, si es que nos volvemos a repasar algunos capítulos o temas del Nuevo Testamento. Pero esta vez, como cierre también del mes de la Biblia, hablamos en la mañana acerca de Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, que Dios nos habló muchas veces. ¿Cómo? A través de los profetas en el Antiguo Testamento, era la voz de Dios, vimos eso. Las historias que encontramos ahí, el Antiguo Testamento no están para enseñarnos básicamente o principalmente o primigeniamente la historia de David, la historia de Samuel, de Jefté, de Gedeón, de Sansón, de Moisés. La Biblia, el Antiguo Testamento, es Dios hablando para revelarse Él mismo y para mostrarnos quién es Él. Utiliza estas historias para mostrarnos quién es Él, para revelarse Él mismo. Eso es lo que vimos en la mañana. Y que todo es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento utilizó a profetas, en el Nuevo Testamento se revela por medio de su Hijo, es lo que nos dice el libro de Hebreos. Y todo lo que la palabra de Dios es y que puede transformar vidas. Vimos que tiene tanto poder que la palabra de Dios es quien saca a alguien del camino del infierno y lo lleva ¿a dónde? Al cielo. No hay ninguna otra fuerza que pueda hacer eso. Dice, la fe viene por el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Entonces, bajo ese pensamiento, vamos a 2 de Timoteo para concluir. Esperemos que podamos terminar y analizar todo este verso. 2 de Timoteo, un verso bastante conocido, o un par de versos bastante conocidos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, te dije, Pablo, al terminar su ministerio, al escribir el último libro, la última carta antes de morir, Pablo va a dar esta gran verdad a Timoteo. Recordamos que hablamos cuando llegamos a estudiar Timoteo, cuando hicimos la serie acerca de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, mostramos que 2 de Timoteo es básicamente un libro a la exhortación a Timoteo. Timoteo, por diferentes causas, por lo que encontramos en los relatos de Pablo, Timoteo quería dejar el ministerio. Y Pablo empieza dando que Dios nos ha dado espíritu de cobardía. Y luego, casi al final de su escrito, dice que todo, ¿quién le va a fortalecer? ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién va a afianzar su ministerio? ¿Quién va a corregir? ¿Quién va a contrarrestar las enseñanzas o las falsas doctrinas? No es su pensamiento, no es su inteligencia, no es su sabiduría, no es lo que él pueda determinar, no es lo que él pueda argumentar, es que es la palabra de Dios. Dice, toda la escritura completa es inspirada por Dios y nos va a dar la utilidad. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Con el fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto. ¿Por qué tenemos imperfecciones? Porque no dejamos que la palabra de Cristo more en abundancia, como Pablo habla a los Colosenses en el capítulo 3, verso 17. Que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Es lo que va a cambiar la vida, nos va a perfeccionar cada vez. Pablo escribiendo a los Filipenses, aquel que empezó la buena obra la perfeccionará. Vamos a tener una perfección, pero ¿por medio de qué? De su palabra. No hay otra manera, no hay otra forma. No hay otro medio por el cual nos perfeccionemos día a día. El fin entonces de la palabra es de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra, toda buena acción, toda cosa que glorifique a Dios. Aún en el dolor podemos glorificar a Dios. Vimos eso al día de anteayer con la reunión de matrimonios. Pensamos que en el dolor no podemos glorificar a Dios, entonces contradeciríamos lo que dicen las Escrituras. Pablo, hablando de Colosenses capítulo 3, verso 11, si no me equivoco, Pablo hablando, y Romanos también capítulo 11,
Pablo dice que fuimos creados por Él y para Él. Es decir, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, sea para glorificar a Dios, sea para dar testimonio de Él. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Bien, alguien puede decir para alabar a Dios, para predicar el Evangelio, son cosas anexas al mandato primigenio o al principio por lo que estamos aquí. Y estamos aquí, básicamente, hemos sido creados ¿para qué? Para glorificar a Dios. Entonces, estamos aquí para glorificar a Dios y podemos glorificar a Dios aún en medio del dolor, porque dice, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea que para la gloria de Dios. Entonces, cuando entendemos que todo lo que hago es para glorificar a Dios y no para que, en primer lugar, yo me sienta glorificado, sintiéndome bien, sin problemas, sin dificultades, sin vicisitudes en la vida, sino que Dios es el que tenga que ser glorificado, entonces voy a entender las grandes verdades que Dios tiene para mí. Entonces, el punto es ese. Entonces, Pablo le dice a Timoteo toda la Escritura para que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces, vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 para poder entender esto. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo que nos permites abrir nuevamente tu palabra. Te ruego, Dios, que nos ayudes a entender tu palabra, ilumínanos. Dios, queremos orar también por nuestra hermana Stephanie, por su familia, por esta pérdida que ha tenido de su padre. Humanamente nos sentimos tristes, pero es nuestra esperanza y Dios, glorificamos tu nombre porque Él es tu Hijo y sabemos que siendo tu Hijo está en tu presencia. Dios, ya no hay más dolor, ya no hay más sufrimiento, no más tratamiento, no más neoplasia en su cuerpo que no le permitía caminar y no le permitía a Dios desenvolverse normalmente. Ahora Dios está gozando al lado tuyo y nuestra esperanza es que algún día lo veremos. Padre Santo, te ruego por todo lugar donde tu palabra está siendo enseñada, predicada, sea glorificada, traiga muchos al arrepentimiento, cambie vidas, cambie pensamientos. Y ruego también, Dios, por aquellos que hacen esta labor, sus vidas sean preservadas, sus necesidades cubiertas, la de ella, la de sus familias, y la gloria y honra sean solo para ti. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. Vamos a hablar un poco de la palabra de Dios, pero quiero leerte antes de ir de lleno a 2 Timoteo, lo que nos dice el profeta Isaías. Isaías, capítulo 55 del libro de Isaías, nos menciona algo con respecto a la palabra de Dios, versos 10 y 11, dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que lo envíe. En pocas palabras, Dios dice que cuando envío mi palabra, siempre hace su trabajo. Siempre hace su trabajo y nunca vuelve vacío. Al igual que la nieve y la lluvia, bueno, la nieve cuando se derrite se convierte en agua y humedece la tierra, y la lluvia produce, que hace crecer la hierba y hace crecer la semilla. La palabra de Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Y la palabra de Dios siempre va a cumplir el propósito que Dios quiere. Entonces, cada palabra que sale de la boca de Dios
es de bendición y ayuda para el oyente. Y recordemos, aún Jesús, cuando mostró el alimento físico en Deuteronomio capítulo 8, cuando fue tentado en Lucas capítulo 4, menciona que cada palabra que le sale de la boca de Dios y lo va a poner como un símil con el pan. No solo de pan vivir el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra? ¿Cuál es el trabajo de la palabra? Y vamos a ver 5 verdades aquí, ¿ya? Pero la primera verdad no la encontramos en el verso 16, aunque muchas veces pensamos que está en el verso 16. Esas son las consecuencias de la primigenia verdad que encontramos en el verso 15. Verso 15 del capítulo 3 de Timoteo, de 2 de Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Entonces, la primera cosa que hace la palabra es útil ¿para qué? Para la salvación. La primera cosa es útil para la salvación. ¿Por qué? Porque no te va, en primer lugar, los 4 características que vamos a ver a partir del verso 16, no lo vas a entender y no vas a asumirlas si primero no empiezas por ser salvos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a parecer para ti, ¿qué cosa? Locura. Va a parecer, ¿qué cosa para ti? Necedad. Es lo que Pablo menciona en una de sus cartas. Para el que se pierde la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Es locura. Entonces, la primera cosa que hace la palabra de Dios es salvación. ¿Ya? La primera cosa es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para salvación. Juan 5:24, Jesús hablando, dice lo siguiente. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ya? La clave es el que escucha mi palabra. El que escucha mi palabra. La palabra es que engendra nueva vida. Es la que va a ayudar a la regeneración del hombre. Avanzamos un poco más. Capítulo 6 del mismo Evangelio de Juan. Verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces, las palabras que yo doy son vida. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, en Lucas capítulo 10, 25 y 26, vamos un momento a Lucas capítulo 10, versos 25 y 26. Cuando le preguntan a Jesús algo muy, muy sencillo. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces, ¿cómo obtengo vida eterna? ¿Qué le dice Jesús? Ve a la Biblia, ve a las Escrituras. O sea, ahí encuentras que vida eterna. No dice ve a la iglesia, no dice congrega, no dice hazte de este grupo religioso o hazte de esta secta, no profesa tal cosa. No, dice, puedes volver al Antiguo Testamento, a los escritos sagrados, a lo que Dios ha mostrado, y son capaces de hacerte sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Ahí inicia todo. Ahí está todo. En primer lugar, la Biblia es útil ¿para qué? Para salvarnos. Es el único que puede sacar a un hombre del infierno y llevarlo al cielo. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Ahora, claro, todo lo demás, como te dije, 2 Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es muy cierto, la enseñanza
esta función tiene lugar después, no antes, después de que se haya producido la salvación. ¿Por qué? Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios, son tonterías, porque han de ser discernidas, ¿qué? Espiritualmente. Y si no tienen al Espíritu Santo, entonces, ¿quién les va a ayudar a discernir? Porque está muerto. Pero nosotros que somos salvos, aún dice el verso siguiente, de 1 Corintios 2, verso 16, tenemos la mente ¿de quién? Perfecto. Entonces tenemos al Espíritu Santo. Y Primera de Juan, lo que hemos visto navegando a través de todo este capítulo o todo este libro de Primera de Juan, domingo tras domingo, ¿recuerdan cuando llegamos al capítulo 2? Y dijimos, no tenemos necesidad de ser enseñados por los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos la unción de Dios que nos enseña las cosas. ¿Y quién es esa unción de Dios? El Espíritu Santo. Así que cuando nos convertimos en creyentes, recibes lo que los teólogos comúnmente llaman el ministerio de la iluminación por el Espíritu Santo. No inspiración, iluminación. Es decir, que nos da luz para poder entender su palabra. Es el Espíritu quien se instala en nosotros y comienza a iluminar la palabra de Dios para nosotros y comenzamos a ser capaces de aprender lo que Él nos enseña. Esto es lo que tenemos para nosotros. Esto es lo que la salvación hace. Ahora, lo segundo que es, vamos al capítulo 16, dice, ¿y es útil para qué? Para enseñar. ¿Ya? Cuando habla de enseñar, no describe un proceso. No está hablando de todo, cómo es el proceso de enseñanza. Describe el contenido de la enseñanza, que es Dios mismo. Y la palabra enseñar es didascalia o didascalia, que es del griego y significa enseñar. Es decir, depositar en ti la verdad de Dios. Es decir, todo un contenido, no está hablando de un proceso. Y la escritura de Dios se deposita en ti ¿para qué? Para controlar tu pensamiento, para llevarte a la obediencia a Cristo, para estar circunscrito o determinado al estándar de Dios. Tu comportamiento, tu conducta se vuelve al estándar de Dios. Ahora, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, Oseas, capítulo 4, nos recuerda lo siguiente. Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Pero conocimiento en qué? Perfecto, en la palabra de Dios. ¿Cuán importante es ser enseñados por la palabra de Dios? Hay mucha gente que dice, si yo hubiese sabido que la Biblia dice eso, no lo hubiese hecho. Si yo hubiese sabido y he escuchado esto, ¿no? ¿Cuánto me gustaría regresar y señalan a alguno de los jóvenes de la iglesia? Sobre todo de los adolescentes. Si yo tuviera esa edad, ya no y sabría esa edad, lo que sea ahora de la palabra de Dios, tantos errores que he cometido, no los cometería. Por eso se dan cuenta, hermanos, cuán importante es ser enseñados por la palabra de Dios. Y cuando Pablo habla de enseñar, no está hablando de un proceso, está hablando de un contenido en total. Entonces, la segunda cosa es que lo que la palabra de Dios hace nos enseña, nos lleva a una verdad, nos lleva a tener esa perspectiva de la mente de Cristo. Bueno, en realidad la tenemos cuando ya somos salvos y a través de eso es que podemos entender su palabra y nos va a capacitar. ¿Para qué? Para poder tener conocimiento de qué le agrada y qué no agrada a Dios, qué honra y qué no honra a Dios. Es a través del conocimiento de su palabra que nosotros podemos andar y crecer correctamente. Ahora, Pablo le dice una tercera cosa a Timoteo. No solamente es salvación, no solamente es enseñar, y la tercera cosa es redarguir. Y creo yo que todos conocemos esta palabra, redarguir, que es básicamente confrontar a alguien sobre una enseñanza falsa, ¿ya? Sobre una enseñanza falsa.
corregimos todo lo que está conforme a la palabra de Dios. Cualquier enseñanza errónea, cualquier doctrina contaminada, cualquier conducta equivocada es corregida mediante la palabra de Dios. Y si tú te percatas, es lo que Timoteo está sufriendo. ¿Por qué? Porque Pablo le va a decir a Timoteo, ahí a continuación, en los siguientes versos, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Nuevamente le dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Entonces, la Biblia tiene un ministerio también. El ministerio que encontramos en la palabra de Dios o por medio de la palabra de Dios es corregir una doctrina errada, una doctrina falsa, contrarrestar las malas enseñanzas, contrarrestar aquello que va a denigrar el nombre de Cristo, contrarrestar aquello que se opone a la verdad de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Recordamos, te vuelvo a repetir, cuando hablamos de Timoteo, tanto en su primera carta y sobre todo en la segunda carta, es una exhortación a Pablo. Le dice, ¿qué es lo que va a cambiar el pensamiento de los demás? ¿Qué es lo que va a cambiar y va a contrarrestar una doctrina errada? Es la palabra de Dios. No es tu filosofía, no es mi filosofía, no es lo que yo crea. Es porque así pensamos nosotros, no es porque así pensamos los evangélicos, porque así pensamos los bautistas, porque así pensamos los cristianos. No, es porque la Biblia determina esto. Es porque la Biblia va a marcar estas normas, estos principios de conducta y práctica. ¿Por qué? Porque lo encontramos en la palabra de Dios. Es lo que hace la Biblia de especial. ¿Qué es lo que hace la Biblia única? ¿Qué es lo que puede cambiar una doctrina errada? La palabra de Dios. Entonces, no solamente nos habla, no solamente nos enseña, no solamente va a ayudarnos a redarguir una doctrina errada. ¿Qué es lo otro que dice Pablo a Timoteo? Pero antes de esto quiero que vayamos al Salmo 119. Salmo 119, el salmo más extenso dentro de los salmos. El verso 99. ¿La Biblia expone el error? Por supuesto que sí. Eso es redarguir, exponer el error de otras personas. Dice el Salmo 119, verso 99. Más que todos mis enseñadores, es decir, más que todos mis maestros, o más que todos mis profesores, he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Verso 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Tengo más perspicacia que mis maestros. Tengo mejor entendimiento que todos los ancianos. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. ¿Y cuáles son los testimonios de Dios? Su palabra. Tengo más conocimiento que mis profesores, que los que enseñan. Porque no está en la sabiduría humana. El salmista no declara que está en la sabiduría humana. El salmista no declara que está en el conocimiento humano. El salmista no declara que esto proviene de un mejor entendimiento, de una mejor perspicacia, de una mejor capacidad, o de un don, o de un IQ superior al del otro. ¿Por qué viene el mejor entendimiento? ¿Por qué tiene la mejor perspicacia? ¿Por qué conoce mejor? ¿Por qué sabe mejor? ¿Por qué puede reconocer una doctrina errada? ¿Por qué? Porque
tus testimonios, o sea, tu palabra, son ¿qué? Mi meditación. ¿Por qué el verso 100? Porque he guardado tus mandamientos. 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Entonces, esto es lo que hace la palabra de Dios. Va a contrarrestar las enseñanzas aún erradas de aquellos que se erigen o se levantan como maestros. Pero ¿dónde radica todo esto? ¿Cómo podemos conocer una doctrina errada y cómo podemos redarguir? No es, siempre he escuchado esta frase, porque me enseñaron en la iglesia, porque me enseñó el pastor o porque me dijo tal. No es ni la iglesia ni el pastor la voz autorizada para corregir una doctrina errada. ¿Quién es la voz autorizada o quién es la autoridad única, final, inicial y total? La palabra de Dios. Es por eso que debemos que conocerla. Siguiente punto, volvemos a 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, no solamente toda la escritura es inspirada por Dios, o primer punto, nos da salvación, nos enseña, redarguye, sino que también corrige. A medida que nosotros nos quedemos en la palabra de Dios, lo primero que hace, como les mencioné, es que nos da la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza a exponer. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Comienza a exponer nuestro pecado. Sí. Luego, a medida que somos aplastados bajo nuestro pecado, es la palabra de Dios quien va a volver a reconstruirnos, para usar un término. Por eso es que Job, en el capítulo 17, dice, el justo se aferrará a su camino y el que tenga las manos limpias será más y más y más fuerte. Qué gran pensamiento. El que tiene manos limpias se hace más y más fuerte. ¿Y qué es lo que nos muestra que tenemos las manos sucias? ¿Qué es lo que? Y está hablando metafóricamente, por si acaso. No está diciendo, mira, te ensuciaste las manos. Seguro que con que tanto rascarte la sarna, pues ya están llenos de sangre. No está hablando de eso. Está hablando de integridad, utilizando esto de manos limpias. ¿Recuerdas cuando salían a lavar las banderas y sacaban las manos blancas? Yo tengo las manos limpias de la corrupción. Los políticos que siempre paran haciendo eso. Yo tengo las manos limpias. ¿Qué significa que tengo las manos limpias? ¿Qué es que tratan de decir? Mira qué pulcro, has hecho manicure. ¿Eso es lo que tratan de decir? No, están tratando de decir que andan en integridad. Job es lo que está hablando esto mucho antes, que más o menos 4.000 años antes o 6.000 años antes de lo que están hablando estos personajes. Él decía, yo tengo las manos limpias. ¿Pero por qué tengo las manos limpias? No es simplemente por ello. Dice, el que se aferra ¿a qué? Al camino. Se hace más y más fuerte y tiene las manos limpias. Es que eso es lo que hace la palabra de Dios, nos corrige. La palabra de Dios nos hace una introspectiva, como lo dijo Pedro, como lo dijo Pablo. ¿Recuerdas? Pablo hablando, examinaos a vosotros mismos, a los Gálatas, si estás en la fe. Pedro en su segunda carta dice, examinémonos, ¿sí? Hagamos una introspección, no está mal eso. Y miremos cómo estamos. Entonces, la palabra de Dios nos va a hacer ver ¿qué cosa? Nuestro pecado. Eso es lo que debe hacer la palabra de Dios. Te hace ver tu pecado. Estoy fallando en esto. Estoy teniendo esto. Estoy dejando de glorificar a Dios para glorificarme a mí mismo. Y cuando hablamos de glorificarnos a nosotros mismos, no estamos hablando que tienen que alabarme, tienen que consentirme. No, es que yo quiero sentirme bien por encima de glorificar a Dios. Primero es mi bienestar antes de glorificar a Dios, y eso no es así. Entonces, cuando la palabra de Dios nos muestra nuestro pecado, ¿qué es lo que nos hace? Nos corrige. Y nos dice, no estás andando correctamente, no es la manera como debes vivir, no es la manera como debes glorificar a Dios, no es la manera como debes andar, no es la manera como adorar. ¿Recuerdas? Es la palabra de Dios quien va a corregir, ¿qué? Nuestra vida. Pablo, volviendo al punto, al contexto general, ¿por qué le escribe esto a Timoteo? Tu vida, Timoteo,
no es la que debe ser glorificada. Si Dios te llamó al ministerio, le dice, cumple tu ministerio. Pablo, pero sabes, tú no sabes, Pablo. Ya la gente me está rechazando. ¿Y? Es que yo no quiero rechazo. No es lo que tú quieras. No es lo que te dé mayor comodidad. Por comodidad, muchos de los pastores por comodidad deberían dejar el ministerio. Sí, hermanos. Muchos de los pastores muchas veces la ven, como dice, usando un lenguaje coloquial, ya tal vez un poco ya demasiado coloquial. Muchos pastores, por estar en el ministerio, paran aguja. Sí. Entonces, por su comodidad, saben que podemos encontrar un trabajo secular y tener una mejor calidad de vida, material o monetaria. Muchos pastores, por comodidad, o muchos misioneros por comodidad, deberían que dejar el ministerio. Es que yo quiero sentirme cómodo, no quiero pasar esto. ¿Sabes que en algunos lugares no hay las comodidades que tú tienes en casa? Te doy un ejemplo nomás. Todos han escuchado hablar de Papayaco. En Papayaco no hay baños, hermanos, Eso no es cómodo. Tienes que irte al monte. Sí, no es cómodo, hermanos. No hay duchas. No hay agua potable. Cuando sales de ahí, tienes que desparasitarte. El calor es extremo. Sí, y en la primera semana, cualquiera que te ve lleva su lapicero y comienza a unirse. Pareces un gráfico de unipuntos, así, tantos mosquitos que te han picado. Lo único que falta es que lleven su lapicero y te unan así, puntito tras puntito, y puedan hacer gráficas en tu cuerpo. Los mosquitos son atroces. Por comodidad no deberíamos ser así. Por comodidad nadie debería ir a predicar el evangelio ahí. ¿Entiendes el punto? No es mi comodidad. Es que, entonces, cuando entendemos a través de la palabra de Dios que mi vida está para glorificar a Dios, no importando muchos factores aquí, como lo graficaron los adolescentes, caminando 42 kilómetros para obtener una Biblia. ¿Escuchaste la interpretación? No es simplemente traer, hermanos, no es simplemente traer un simple dato, nada más. La clase de adolescentes no quiso traer, ¿qué hacemos por el mes de la Biblia? Este dato es bueno, lánzaselo pues, rellenamos el programa. Hay un propósito. No es comodidad. Cuando la palabra de Dios te corrige y te hace ver que tu vida está en un error, ¿qué es lo que hace? Cambia tu vida. Cambia tu vida. Entonces, esa es obra de la palabra. Reprueba lo que es falso. Todo lo que es falso va a reprobar, y todo lo que es verdadero va a permitir que te ayude al crecimiento. Y por último, dice, 1, nos da salvación. 2, nos enseña. 3, nos ayuda a redarguir. 4, nos corrige. Y 5, nos entrena en justicia. Entrenar en justicia es el lado positivo de la corrección. ¿Ya? La corrección es lidiar con nuestro pecado. Entrenar en justicia es la parte positiva de la corrección. La corrección nos corrige nuestro pecado, lo que hemos visto ya hace un momento. ¿Qué es lo que hace este entrenamiento? Pues bien, instruir en justicia, esta instrucción en justicia, básicamente está hablando de esto. Nos nutre, nos hace crecer, nos lleva a la madurez en Cristo. Nos nutre espiritualmente, nos hace dejar esta etapa que Juan en su primera carta nos menciona, hijitos míos, es decir, niños pequeños.
Aférrense a la palabra para que puedan vencer al maligno. ¿Recuerdan? La palabra de Dios es quien hace esto, nos nutre para convertirnos en la segunda etapa del proceso de la vida espiritual que Primera de Juan está mencionando. ¿Cuál es la segunda etapa? Jóvenes. Dice, escribo vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Por medio de qué? De la palabra. Eso es instruir en justicia. Es que entender que la palabra es quien nos va a nutrir, nos va a hacer crecer y nos está llevando a la madurez. Y aquí la palabra instrucción también es la misma que vimos en Hebreos capítulo 11, verso 5. ¿Recuerdas? No menosprecies la paideia del Señor. ¿Recuerdas este verbo griego, paideia, que es enseñanza? Cuando vimos a Hebreos capítulo 11, verso 5. Y eso siempre tiene que ver con entrenar a alguien. Eso siempre tiene que ver con capacitar a alguien. Y aún muchas veces este entrenamiento, esta capacitación, muchas veces, dentro de todo este contexto de entrenar, en algunas ocasiones, tiene que ver también con la disciplina. Porque, ¿recuerdas Hebreos capítulo 11, verso 5, o 12, perdón, del 5? No menosprecies la paideia del Señor. Y vimos por qué Dios permite eso, por qué nos instruye. Y envía algunas dificultades para que, ¿recuerdas? Vimos 3 cosas. Primero es pecado. David, Betsabé, ejemplo. Segunda cosa, para mantenernos con los pies bajo la tierra, o los pies en la tierra. ¿Recuerdas? Pablo lo menciona. ¿Quién podría decir que Pablo podría jactarse o creerse más que los demás? Y vimos que sí, Pablo mismo lo dice en 2 Corintios, dice, y para que todo lo revelado por Dios no se me subiera a la cabeza, no me creyera más de lo que me debiera creer, para que yo tenga los pies sobre la tierra, ¿qué envió Dios? Un mensajero de Satanás. Un aguijón en la carne, lo cual he pedido a Dios que me lo quite 3 veces, y me dijo, no, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y lo dice Pablo. Entonces, Dios permite esto, ¿para qué? Para entrenarme. Es la paideia de Dios. La tercera cosa es que vimos a Job. ¿Recuerdan? ¿Por qué Dios permite esto? Para ir de la teoría a la práctica. ¿Recuerdas? Job conocía todo lo de Dios en teoría. Y él lo revela en el capítulo 42, verso 5. De oídas, pero ahora experimenté y mis ojos te ven. Lo he vivido. Wow, de la teoría a la práctica. ¿Y qué pasó? Job creció espiritualmente. ¿Entiendes? Esa es la instrucción de Dios. Eso es instruirte. Y eso hace la palabra de Dios. El propósito final. Todo esto tiene un propósito. ¿Cuál es el fin? Verso 17. A fin, con el propósito final, de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto. ¿Quién nos va a perfeccionar? Somos imperfectos, hermanos. ¿Por qué cree que tenemos algunos inconvenientes siempre? ¿Por qué contestamos mal? ¿Por qué oramos mal? ¿Por qué tenemos pleitos? Somos imperfectos. ¿Quieres perfeccionarte? Lo único que nos va a perfeccionar, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, no parcialmente, no medianamente, sino enteramente, ¿qué? Preparado. ¿Preparado para qué? No para obra mala. ¿Qué es lo que te prepara? Y cuando hablamos de obra buena es nuestro día a día, no está hablando de una obra nueva acá en la iglesia. Yo limpié las bancas, qué buena obra. Sí, ya Dios me preparó por medio de su palabra. No está hablando de eso. Que podría ser, podríamos tenerlo en cuenta, pero no está hablando de eso.
Yo estuve preparado, no vino el hermano en las ofrendas, entonces salí yo y estoy preparado. No está hablando de eso. Se puede tomar, pero no está hablando de eso. No malinterpretemos. Cuando está hablando de preparado para toda buena obra es mi diario vivir fuera de la iglesia. ¿Cómo es mi accionar? ¿Cómo respondo ante las dificultades? ¿Cómo respondo ante las adversidades? ¿Cómo respondo ante los problemas que voy a tener diariamente? Toda buena obra, toda acción correcta, todo testimonio que glorifica a Dios. Eso me prepara ¿a quién? La palabra de Dios. Entonces, 5 cosas. Me salva, me enseña, me ayuda a redarguir, corrige mi vida, muestra mi pecado, me instruye en justicia. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Y te lo dije, vivimos en una época tan maravillosa. Puedes encontrar una Biblia desde 10 soles, cosa que en los tiempos bíblicos era más barato comprarse una casa que obtener un solo capítulo o un solo libro de la Biblia. Un solo libro como Isaías podría costarte más que una casa en aquella época. Hoy creo que la Biblia más económica te cuesta 10 soles y lo puedes tener en casa. Y mira lo maravilloso que todo lo que puede producir en tu vida. ¿Cómo no agradecer a Dios por lo que Él nos dio? ¿Qué decisión vamos a tomar en cuanto a este libro con respecto a nuestra vida? Teoría, yo creo que levantemos la mano. ¿Cuántos creen que este libro cambia vidas? Todos me van a levantar la mano. El punto no es cuántos creemos, sino cuántos vamos a permitir diariamente y bajo un compromiso genuino con Dios que lo haga en nuestra propia vida desde ya. Esa es la pregunta y la respuesta la tienes tú. Vuelvo al punto. Teoría todos lo sabemos. Transforma vidas, cambia vidas, nos lleva a la madurez, nos va a cambiar, va a mejorarnos, nos va a perfeccionar. Lo sabemos, eso ni vuelta que darle. El punto es, ¿quiénes toman ese compromiso genuino, veraz y verdadero? Quiero que eso sea real en mi vida, desde ya. Ese es el punto. ¿Reconocemos? Lo reconocemos. ¿Estamos dispuestos a hacerlos? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por esta noche. Gracias por lo que tu palabra nos muestra sobre ella misma. Gracias porque ella nos da salvación, saca a un hombre camino al infierno y lo lleva al cielo. Gracias porque nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, Dios, con el fin de que cada vez dejemos de ser imperfectos, para que cada vez estemos preparados para toda buena obra. Dios, es solo tu palabra. En teoría lo sabemos, reconocemos que si queremos madurar, queremos cambiar, queremos, Dios, honrarte más, es solo por medio de tu palabra. El punto es, ¿estamos dispuestos y decididos a hacerlo? Oro por cada hermano que está aquí, que este sea su compromiso. Gracias, Dios. Te alabamos. Bendito seas por toda la eternidad en Cristo Jesús. Amén.